¿Cómo están? Bueno, el lunes que viene es feriado, por eso es que estoy mandando esta tareita hoy. En realidad es una invitación, ¿sí? A que pensemos juntos, juntas y a que busquen algunas cosas en casa, a que trabajen en familia si tienen ganas y si no, bueno, pues solitos y solitas. El 12 de octubre es el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. En la tarea yo les dejo bien descripta la fecha, ¿sí? Igual les cuento un poquito. ¿Qué recordamos? Bueno, en principio espero que recuerden cosas de otros años porque lo vienen trabajando desde el jardín de infantes. Lo que se recuerda es una fecha muy particular y controversial. El 12 de octubre de 1492 llegan al territorio americano las embarcaciones que tienen su origen en España, en Castilla, en un reino de Castilla. Ahora voy a explicar un poquito esto. Llegan comandadas por un científico y, bueno, navegante, pero más que nada científico, investigador y varias cosas más, llamado Cristóbal Colón. ¿Por qué llegan? Y llegan medio de casualidad a las tierras del continente americano, ¿sí? Hoy lo llamamos América. En ese momento, el territorio que nosotros habitamos le pertenecía a distintos pueblos que hoy llamamos y se autoescriben como originarios, pero la verdad es que eran muchísimos pueblos extremadamente diversos, ¿sí? Desde algunos pueblos cazadores-recolectores, otros pueblos con sociedades sedentarias, con distintas estrategias de poder, de elección de cargos, incluso algunos pueblos como los pueblos Inca, Maya y Azteca. Bueno, los mayas ya para la llegada de Colón eh, ya no eran un imperio, pero los incas y los aztecas sí, eran un imperio, tenían su estado, sus dirigentes y demás. Todos pueblos con distintas costumbres, todos pueblos con distintas religiones, todos pueblos con distintas formas de relacionarse, que habitaban y poseían el territorio americano antes de este momento particularmente histórico, el 12 de octubre de 1492. Bueno, ¿qué pasaba en Europa en 1492? El siglo XV fue un siglo de muchísimos cambios a nivel, bueno, artístico, a nivel tecnológico. Hasta ese momento, todo lo que era científico, lo que era verdad y lo que no, estaba determinado y sí, determinado por el poder de la Iglesia católica. A nivel político, en España, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, para no expandirnos a todo el mundo, había un montón de reinos, ¿sí? Lo que nosotros hoy conocemos como España, como el país de España, no existía en ese momento como un estado unificado, sino que había distintos reinos que se disputaban el territorio, que iban intentando conquistar el territorio de los demás, pero por sobre todas las cosas había, no solo en España, sino en todo lo que era el territorio europeo y Asia, un incipiente comercio. Había aparecido un grupo de personas en crecimiento que desarrollaron una actividad nueva que tenía que ver con el comercio de distintos productos, ¿sí? Con el comercio de algunos productos que eran considerados de lujo, que después se transformaron en productos de primera necesidad, por ejemplo el té. El té, que es originario de Asia, en la región europea, en algunos países, como por ejemplo en Inglaterra, se transformó en algo culturalmente folclórico, ¿sí? Como de primera necesidad. Sin embargo, no es originario de esa zona, ¿sí? Así que imagínense. Pues otros productos, como por ejemplo la seda que venía de la India. Si ustedes en este momento pausan el video y se van a buscar un mapa, se van a dar cuenta que entre Inglaterra, España, India y China, bueno, hay muchísimos kilómetros. ¿Cómo llegaban hasta allá? Pues llevaban por distintas rutas marítimas y hídricas, de río, ¿sí? Porque en ese momento no existían ni los aviones, ni existían los autos, ni los micros, ni nada por el estilo. Entonces la única vía tenía que ver con el agua. En ese momento también, y esto es importante aclarar, estaban convencidos, el conocimiento validado de la época decía que la Tierra era plana.
Si la Tierra era plana, bueno, pues, ¿qué pasaba? Se caía al terminar lo que ellos conocían como mundo. En ese mapa mundial que se conocía en 1492, no existía América, no había nada, no había una masa de tierra en ese lugar. De hecho, no había mundo. Sin embargo, había científicos previamente a 1492, como Galileo, como Copérnico, que habían desarrollado distintas teorías que fueron ocultadas, que fueron negadas. Sin embargo, Cristóbal Colón, entre otros científicos de la época, que era muy ávido de la lectura, que le gustaba leer de todo, aunque estuviera prohibido, leía, estaba convencido de que la Tierra no era plana, sino que era esférica. Y si la Tierra era esférica, se podía llegar a Asia por un lado, como también se podía llegar por el otro. Con esta propuesta va a la reina de Castilla y le dice: señora reina, yo le propongo que si usted me da embarcaciones y tripulación, llego a las Indias Orientales por otra vía en donde no hay competidores, donde podemos llegar y desarrollar un comercio que nos ponga en primer lugar. Bueno, la reina de Castilla se convence de esto, financia la operación marítima y envía las embarcaciones de Colón. Que, entre paréntesis, menos mal que estaba América, porque si no hubiera estado América ahí, que ellos desconocían, se hubieran quedado sin provisiones y no hubieran llegado nunca a las Indias Orientales, a donde no llegaron, ¿sí? Porque se chocan literalmente con unas tierras distintas que Colón cree que son las Indias, pero después se dan cuenta que no, que es un continente nuevo, para ellos nuevo, para los habitantes de miles de años previos a eso, de las tierras americanas, no era nada nuevo, era suyo propio. A partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, sucede la conquista española sobre los territorios americanos y la conquista europea sobre los territorios americanos, porque en realidad no solamente inició un proceso que se quedó solamente España con eso, sino que después empezó a disputarse distintos territorios, Francia también, de hecho, partes del Caribe son posesión de Francia. Bueno, en otro proceso, Inglaterra con lo que hoy es Estados Unidos, Portugal con las tierras de Brasil, ¿sí? Y este proceso de conquista, de expropiación de las tierras americanas y de apropiación cultural también, ¿sí? Durante muchísimo tiempo, en las surgientes naciones americanas, que no vamos a entrar en toda la historia porque no pretendo en un video de 10 minutos contarles toda la historia de nuestro territorio, pero durante mucho tiempo se celebró este encuentro de culturas. Primero se celebraba el Día de la Hispanidad, ¿sí? Como que el celebrar el que nos habían descubierto. En algún momento alguien empezó a pensar, bueno, no nos descubrieron, no descubrieron esta tierra porque esta tierra ya estaba, ellos no la conocían, bueno, buscando un punto intermedio, se dejó de celebrar el Día de la Hispanidad, que en España se sigue celebrando eso, en algunos países se celebra el Día de Cristóbal Colón, y se empezó a celebrar allá por los años, por el año 2000 más o menos, se empezó a celebrar, la palabra es celebrar, el Día del Encuentro de Culturas, reivindicando que las poblaciones europeas se encontraron con las poblaciones americanas, que no se llamaban americanas porque cada uno tenía su nombre y tiene su nombre, y compartieron. La cuestión es que no fue tan amistoso el compartir, ¿sí? Hoy por hoy lo que recordamos, ya no celebramos, sino que recordamos el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, del respeto por ese otro, otra que es distinto, pero es igual de valioso que yo. Entonces, en un país como el nuestro, lleno de distintas tradiciones, no solamente las originarias, no solamente las europeas de ese momento, sino muchísimas tradiciones más que tienen que ver con los procesos migratorios, con los que estamos trabajando particularmente en sexto grado, pero también con los que también trabajamos en séptimo, hablando de los primeros años del siglo XX, sí, hemos trabajado el año pasado. Bueno, la idea es reivindicar esas tradiciones distintas, no solamente las de los pueblos americanos, sino
toda la diversidad cultural con la que convivimos, reivindicarla y eso sí celebrarlo, celebrar la riqueza, celebrar la diferencia, celebrar las tradiciones. Entonces yo les hago dos propuestas, ustedes pueden elegir una de ellas, pero alguna tienen que elegir. La primera propuesta es una propuesta familiar, ¿sí? Con los chicos y chicas de sexto grado ya hicimos en alguna otra tarea una entrevista para ver cuál es la historia migratoria de cada una de las familias. Bueno, la propuesta es, la pueden hacer también los chicos y chicas de séptimo, volver sobre esa entrevista, ampliarla esa entrevista y preguntar en casa cuáles son las comidas típicas, las creencias, las tradiciones, las festividades, ¿sí? Explorar un poco sobre todo lo que tiene que ver con tradiciones, costumbres y cultura propia de el origen de la familia de cada uno y cada una. Yo ahí en la tarea les pongo como ejemplo que, por ejemplo, en mi familia, ¿sí? Yo tengo ascendencia de la época que están estudiando ustedes en sexto, de la gran inmigración de España y de Italia. Más de Italia que de España. Con lo cual, si yo tuviera que hacer la tarea que les pido a ustedes, que es que les saquen una foto a una comida típica del origen de su familia, bueno, pues yo le sacaría una foto a un plato de pasta. Porque la pasta en la mesa familiar siempre fue y siempre va a ser súper importante. En todos los encuentros familiares tiene que haber un plato de fideos, un plato de algún tipo de pasta. Bueno, entonces la propuesta es que compartamos un poco imágenes de eso. Esa es la propuesta 1. La propuesta 2, si no quieren hacer eso, de explorar su familia, tiene que ver con explorar y reivindicar las tradiciones de algunos pueblos originarios de lo que hoy es nuestro país, ¿sí? Del territorio de la República Argentina. Yo seleccioné ahí para que ustedes busquen información acerca de algunos pueblos. Los Cuom, que también pueden, si quieren ahora, buscar un mapa. Los Cuom los vamos a encontrar en la zona de las provincias de Formosa, de Chaco, ¿sí? Si hablamos del territorio de la Argentina, pero también lo encontramos como pueblo en Paraguay, ¿sí? Estamos cerca, ¿sí? Es fronterizo. Así que, bueno, pueblo con tradición, religión, ahí les dejé una pequeña guía para que busquen en internet, para que busquen imágenes y compartan. Collas, ¿sí? En la región noroeste de nuestro país, ¿sí? Lo que serían las provincias de Jujuy y Salta. Pueblo mapuche, al sur de nuestro país también, compartido con Chile. Y los guaraníes, ¿sí? Los guaraníes en la zona de la Mesopotamia, de lo que hoy es la República Argentina. Pueblos muy diferentes, de orígenes muy diferentes, de estructuras sociales políticas muy diferentes, de luchas muy diferentes, con reivindicaciones distintas, con religiones distintas, ¿sí? Y con muchísima población que al día de hoy se autoescribe y se reivindica como parte de esos pueblos, ¿sí? Con lenguas particulares. Así que, bueno, ahí les dejo una guía. Es sencillo. Fue largo el video, pero es sencillo lo que tienen que hacer. Y por sobre todas las cosas, además de investigar, buscar, encontrar imágenes para poder compartir. Todas estas imágenes las vamos a compartir, me las van a hacer llegar antes del próximo encuentro y las vamos a compartir en un Padlet con el resto de la escuela, ¿sí? El próximo encuentro es el miércoles. Bueno, la actividad yo le voy a poner como límite el martes, ¿sí? Para que el martes ya estén todas las cosas ya subidas. Sin embargo, esta actividad no la voy a cerrar para que ustedes, si después se entusiasmaron y quieren poner más cosas, las puedan poner, ¿sí? Pero voy a poner como límite ese porque, bueno, porque me quedó claro que muchos y muchas hacen las cosas ahí, justo en el límite, entonces voy a poner justo el límite en donde corresponde. Bueno, qué largo se hizo. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Bueno, les mando muchos besos.